Mensajes de salvación para leer. Número 36. Título del mensaje. Cristo es el único que ya resucitó. Los detalles. Entre los que vivieron en carne y huesos en este mundo, solo Jesucristo puede comunicarse con nosotros, porque Él ya resucitó para continuar viviendo espiritualmente. Él es el único que ha sido resucitado por Dios, ver Gálatas 1:1, en la Biblia. Lázaro y otros fueron resucitados, pero ellos al resucitar continuaron viviendo entre los demás humanos hasta que definitivamente murieron como muere cualquier persona. Sin embargo, algún día también ellos resucitarán espiritualmente, tal como sucedió a Jesús. En San Mateo 28:1-6 y en Gálatas 1:1, en la Biblia se lee que Jesucristo fue resucitado por Dios después de estar 3 días muerto en una tumba. La resurrección de Jesús fue espiritual porque Jesucristo resucitó para continuar viviendo en el ambiente espiritual de Dios. Cristo no está en descanso en el paraíso, como los demás hijos de Dios están, porque Él ya fue resucitado por Dios, ni tampoco fue resucitado por Dios para permanecer en este mundo. En la actualidad, Jesucristo está junto al Padre Dios reinando como Rey de Reyes y Señor de Señores, ver Apocalipsis 19:16, en la Biblia. Tanto las almas buenas como aquellos que se portaron, y se portan, mal delante de los ojos de Dios, resucitarán. Sin embargo, los muertos en Cristo resucitarán primero que los que murieron sin Cristo. Por eso, Primera de Tesalonicenses 4:16 en la Biblia nos dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mateo 28:1-6 en la Biblia, nos describe la resurrección de Cristo de esta manera. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Los que mueren sin Cristo resucitarán 1000 años después de haber resucitado los salvos, y estos últimos son los que mueren, pero antes de morir, por su obediencia llegan a convertirse en hijos de Dios. Acerca de los que mueren sin Cristo, Apocalipsis 24:5 nos dice: vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. La Biblia enseña que María, la madre de Jesús, también resucitará, porque ella está entre los que murieron en Cristo, pues la Biblia en ningún lugar dice que María ya resucitó, sino que Jesús es el único. Los muertos en Cristo no pueden recibir oraciones enviadas a ellos desde este mundo, precisamente porque no han resucitado todavía de la manera como Cristo resucitó. Además, Eclesiastés 9:5 en la Biblia dice: los muertos, en Cristo, nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Hasta que Dios no decida resucitarlos, los muertos en Cristo no pueden escuchar todavía oraciones, peticiones, etc. Dios es el responsable de que nosotros hemos llegado a existir, y Él acepta esa responsabilidad y por eso Dios es nuestro proveedor, sustentador, y amparo. Las iglesias romanas durante muchos siglos no han estado enseñando las verdades de Dios correctamente, y muchas verdades de Dios las gentes realmente no las conocen correctamente, o sea, de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Además, a través del tiempo, el hombre ha creado doctrinas y tradiciones falsas y engañosas, que lo único que hacen es confundir. Estas doctrinas y tradiciones guían a las personas a creer en especulaciones y teorías del hombre, en vez de lo que Dios nos revela en la Biblia. Todo esto contribuye a que la mayoría de las almas no están llegando al reino espiritual de Dios. De ahí es que Cristo dice que,
la puerta y el camino que conducen al reino de Dios, pocas personas los encuentran, lo dice en Mateo 7:14, en la Biblia. Los demonios son los que engañosamente contestan las oraciones enviadas a los muertos en Cristo, porque pedir, orar, etc., a los muertos en Cristo es pecado delante de Dios. Además, los muertos en Cristo no pueden escuchar oraciones enviadas a ellos. Satanás y sus demonios, eso es lo que ellos quieren, que pequemos delante de Dios para que nuestras almas sean propiedades de Satanás. Debemos pedir, orar, adorar a Dios solamente en el nombre de Jesucristo, pues dijimos ya que Dios acepta la responsabilidad de nuestro bienestar. Por eso, Dios solo quiere que imitemos a los muertos en Cristo, y que seamos obedientes a Dios como ellos lo fueron mientras vivían en este mundo. Por ejemplo, debemos imitar a María y ser obedientes a Dios como ella lo fue mientras vivía en este mundo. Cada uno de nosotros tiene que estar vigilante en cuanto a nuestra salvación espiritual. En Mateo 24:43 en la Biblia, Jesús nos dice: pero entiendan esto. Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. El ladrón que nos roba la salvación espiritual es Satanás, y es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidar su propia salvación. Pues los que se pierden espiritualmente, en este mundo puede que lleguen a vivir hasta 100 años o más, pero en el infierno pasarán millones de años sufriendo en fuego y siendo atormentados por demonios. Por eso, es mejor decidir pasar los años en este mundo obedeciendo a Dios a través de Jesucristo y según enseña la Biblia, y luego pasar la eternidad con Dios. Un modelo a seguir es actuar como las tortuguitas de mar y de ríos que, al nacer ellas hacen un esfuerzo mancomunal para llegar al agua donde van a pasar toda su vida. Así también nosotros, con el anhelo y cuidado de las tortuguitas, mientras vivimos en este mundo, debemos hacer un esfuerzo extraordinario para que nuestro destino final y espiritual sea el cielo de Dios. Que Dios nos siga bendiciendo, de acuerdo a su voluntad.